Hola, ¿qué tal? En este caso vamos a hablar de la imagen de una función. En realidad la idea es hablar también de inyectividad y sobreyectividad, de biyectividad y funciones inversas también. Aquí tengo la definición de imagen de una función. Se trata, digamos, tenemos una función cuyo dominio es A y cuyo codominio es B. La imagen de la función es el conjunto de elementos en B, es decir, la imagen viene siendo un subconjunto del codominio. ¿Y que tiene qué elementos? Bueno, están ahí los elementos en B de tal manera que existan A's en A, que al aplicarle la función me dé cuánto me dé exactamente B. Hay algunas dificultades que se tiene siempre con esta definición que pues se nota que es algo complicada. Entonces aquí voy a dar algunas ideas gráficas y también algunas ideas algebraicas de tal manera que se pueda manejar o se pueda entender qué es la imagen de una función. Aquí voy a empezar acá abajo. Voy a dar alguna idea gráfica. Aquí voy a poner una función común y corriente. Ahí, por ejemplo, ahí tenemos una función. Le vamos a poner esta función f, es una función f. ¿Cómo se debe qué idea gráfica se debe de tener? Aquí la idea es lanzar de alguna manera algunos rayos de luz que generen sombra sobre el eje Y. En este caso vamos a lanzar algunos rayos de luz, de tal manera, en ambos sentidos, claro, de tal manera que podamos identificar cuál es la sombra que genera esta función sobre el eje Y. Y de ahí nos vamos a agarrar precisamente para obtener la imagen. Sí, claro, de ahí viene el término imagen. Podríamos considerar que a través de esos rayos de luz estamos generando la imagen de la función sobre el eje ¿quién? Sobre el eje Y. Voy a ponerlo un poco más grande, ahí como para agregar como que los extremos, por ejemplo, aquí. La cuadrícula únicamente la estoy tomando como de guía, ¿eh? Y por ejemplo acá abajo, ¿no? ¿Qué punto podríamos considerar acá abajo? Aquí sería un punto A, por ejemplo. Según lo que acabo de decir, gráficamente, pues buscamos la sombra de la función sobre quién, sobre el eje Y. Y en este caso la voy a poner con un marcador. Precisamente esa sombra sobre el eje Y sería esa, la acabo de marcar. Escribiéndola se vería así. Vea usted. La imagen de esta función en particular sería exactamente el intervalo cerrado de A donde de AB. No siempre sale un intervalo, claro que sí, esa es la idea precisamente de hacer este tipo de exposiciones. Pero bien, ahí está alguna idea gráfica y voy a poner un ejemplo más. Vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo más acá abajo. El ejemplo que voy a poner pues, es de una función súper conocida. Vamos a ver si me sale el dibujito. Iría así y luego así. Y se trata de la función que se ocupa muchísimo. Es la función f de x igual a ¿quién? A x al cuadrado. Ahí la tenemos. Según las ideas que hemos planteado, bueno, pues en este caso la función, claro, sigue hacia arriba. La función sigue hacia arriba, no hay restricciones en eso. Y para identificar gráficamente cuál es la imagen, pues ya dijimos, lanzamos algunos rayos de luz, vemos cuál es la sombra que se genera sobre el eje Y y de ahí obtenemos a quién, a la imagen. Voy a marcarla. En este caso queda así, sería todo de aquí hacia donde, hacia arriba. Sí podemos obtener la imagen de la función gráficamente y es más o menos sencillo porque en este caso la imagen viene siendo ¿quién? Lo acabamos de decir, es de 0 a donde, de 0 a infinito. Eso es gráficamente. Quiero aprovechar esta función sencilla para empezar a explicar cómo pues, sería algebraicamente el trato de la imagen. Antes que nada, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Lo voy a poner en 2 puntos. 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 2
Vamos a abrir unas llaves y va a haber dos puntos. El primer punto dice que tenemos que despejar ¿quién? Despejar X. Y en el segundo punto lo que vamos a hacer es poner especial atención, una atención especial sobre quién. Atención a las restricciones que nos salgan sobre quién, que nos salgan sobre Y. Ahorita vamos a comprender eso que acabo de escribir. En realidad esta parte, las restricciones que están mencionadas sobre Y nos van a ayudar a encontrar quién es la imagen de una manera algebraica. Entonces no perdamos atención en eso. Vea, voy a tomar otra vez la función, en este caso la que tenemos es f de x igual a ¿qué? A x al cuadrado. Antes que nada lo que tenemos que hacer es quitar f de x y poner y entonces quedaría así. Luego, como dice este primer punto, vamos a despejar x y de ahí nos van a resultar las restricciones operacionales para y. Aquí se ven, en este caso, observe. Aquí para despejar x, pues naturalmente que tendríamos que sacar la raíz. Pero únicamente se puede sacar raíz a números que este número que está por acá, para poder obtener su raíz, tiene que ser ¿cómo? Tiene que ser un número que mayor o igual a ¿quién? A 0. De aquí es donde salen las restricciones que están mencionadas en este segundo punto. Ya hemos dicho entonces acá que hemos obtenido la restricción que la y es mayor o igual a 0. Aquí continuamos con nuestro despeje. Y entonces nos va a quedar claro el valor absoluto de x igual a ¿quién? Igual a ¿quién? A la raíz de y, ¿no? Vamos a ponerle así. Y como es un valor absoluto, ya sabemos que se tiene dos resultados. Entonces queda menos raíz de y, más raíz de y y menos raíz de y. Ahí sería. Va a haber un despeje total de x entonces, finalmente, un despeje total de x siempre y cuando la y sea mayor o igual a 0. Y con esa idea es como ya podemos decir quién es la imagen entonces. La imagen de la f va a ser igual al conjunto de todas las y en los reales, de tal manera que la y es mayor o igual a 0. Que, bien que sabemos que esto significa un intervalo como estos. Aquí hemos obtenido la imagen en forma algebraica y aquí en forma gráfica. Y sí se nota como cierta diferencia importante en cuanto a dificultad, ¿verdad que sí? Ahí tendremos una idea. Nos hacen falta algunos otros ejemplos. Voy a poner uno más. Esta que voy a poner ahora, pues también es más o menos una función clásica muy útil para ejemplos. A ver, vamos a ver si me sale la gráfica. Iría así. Y de la que estoy hablando en realidad, que crece hacia arriba y hacia abajo, pues estoy pensando más bien como en la función f de x igual a x al cubo. Esa es en la función que estoy pensando ahora. Siguiendo las mismas ideas, pues viendo a través de, digamos en este caso, lanzando nuestros rayos de luz y viendo cuál es la sombra que genera la función sobre el eje y, pues aquí nos damos cuenta que pues fácilmente, en ese caso, la sombra viene siendo todo ¿qué? Pues todo el eje y. Y podremos concluir entonces fácilmente que la imagen en este caso de la x al cubo viene siendo ¿quién? Pues viene siendo todos los reales. Eso sería gráficamente. Algebraicamente, ¿cómo sería? Aquí como que se borró, entonces lo voy a volver a poner. Sería la imagen de... ¿de qué? La imagen de f sería ¿quién? Todos los reales. Y lo que acabo de decir es que ahora lo voy a resolver, pero va a ser la idea más bien algebraica, ¿no?
Y como se empezaba arriba, pues se hablaba de f de x igual a ¿qué? X al cubo. Y luego, bueno, se quitaba la f de x, se ponía y solamente y se despejaba ¿quién? Se despejaba la x, ¿no? Entonces aquí no hay problema, se entiende que se tiene que sacar una raíz cúbica, vea. Y fíjense que para sacar raíz cúbica no hay ningún tipo de restricción. Acá para la y tienen raíces cúbicas los números positivos, negativos, el 0. Entonces, pues queda aquí, no queda ni siquiera ningún valor absoluto, únicamente queda así. No hay restricciones para la y de ninguna manera, entonces uno tiene que pensar, en este caso, tiene que pensar claramente que, o sea, como una conclusión, que la imagen de la función son todos los reales. ¿Y todo por qué? Ya repito, porque no obtuvimos o no logramos ver ninguna restricción para la y. Entonces, naturalmente que la imagen de f tiene que ser todos los reales. Ahí tenemos. Ahora, quiero hacer uno más. Nos faltan algunos ejemplos más. Y ahorita voy a incluirles un ejemplo que quizá no lo podamos explicar del todo. Va a haber algunas cosas que todavía van a quedar pendientes, pero sí sirve en este caso. Hay algo de ganancia, digamos, en considerar este tipo de ejemplos. Vea. Estoy pensando, ¿sabe en cuál? Estoy pensando en estoy pensando en la función seno, así que voy a hacer un segmento acá, mire, y voy a tratar de hacer otro más o menos de la misma forma. Y voy a dibujar a la función seno. Vamos a hacerla en verde. Mire, la función seno va hacia el 1, luego el menos 1, luego el 1, y así se va. Y de este lado también, el menos 1, 1, menos 1, y así se va. ¿Verdad que sí? Esta es la función que vamos a ponerle su nombre. Esta es la función f de x igual a ¿qué? Al seno de x. ¿Sí? Decía que vamos a tener un poco de limitaciones para trabajar con esta, pero como ejemplo sirve para ver si ya entendimos lo que es la imagen. Vea, la idea es entonces lanzar algunos rayos de luz y ver cuál es la sombra de la función sobre el eje y. Y acá esto es muy claro, porque aquí voy a escribirle, me faltó ponerle, este sería el menos 1, y este que acá arriba sería el 1. Y ahora sí, voy a marcar cuál es la sombra o imagen sobre el eje y vendría siendo esta, vea. Ahí la puse en azul. Mire, es decir, que bien que podemos concluir sin ningún tipo de dificultad que la imagen de la función trigonométrica seno está entre menos 1 y ¿qué? Entre menos 1 y 1 sin ningún tipo de problema. ¿Sí? La forma algebraica tendrá que esperar porque precisamente el desarrollo de esto que estoy haciendo es precisamente llegar a la parte de inversas y va a hacer falta acá la inversa de la función seno. Entonces estamos un poquito limitados para eso. Pero bien, para la idea sí, de que si ya se comprendió o no lo que es la imagen, pues sí sirve como ejemplo. Donde le vamos a poner un poco de más trabajo, aunque no tengamos mucho conocimiento, es a lo siguiente. Voy a poner una función, ¿no? En este caso voy a poner una funcióncita. Vea usted qué función es, más o menos también la conocemos esta función. Es muy usada la función que voy a poner. Va por acá, va pegándose asintóticamente, se pega asintóticamente al eje X y luego va hacia arriba. ¿Pasa por dónde? Pasa por el 1 y bueno, ya sabemos de quién se trata. Se trata de la función f de x igual a ¿quién? A la función exponencial. A x, perdón. Esa es la función exponencial de la que estamos hablando. ¿Cuál sería la imagen de esta función exponencial? Si lanzamos nuestros rayos de luz, la imagen que va a generar, la voy a pintar, sería de aquí hacia arriba.
En este caso, fíjense, sin considerar o sin tocar al 0. Y sin tocar al 0 porque la función se va pegando asintóticamente al eje X, pero sin tocarlo. Entonces, la conclusión es en este caso que la imagen de nuestra función exponencial pues es de 0 a infinito, en este caso sin tocar al 0 como está indicado de este lado. Bien, aunque tenemos poco conocimiento, voy a tratar de platicarlo. ¿Cuál sería una solución algebraica? A ver, sería f de x igual a la exponencial. Y ya dije, aquí lo que se tiene que hacer es ¿quién? Cambiar la f de x por ¿quién? Por la y. Y luego intentar despejar x. Pero para poder despejar x, pues tenemos que aplicar la función inversa a la exponencial, que es el ¿quién? El logaritmo natural. Eso se verá a futuro. Y también se verá a futuro que el dominio de la función logaritmo natural, para que nosotros podamos aplicar el logaritmo natural a un número, ese número debe de ser mayor estricto que ¿quién? Mayor estricto que 0. Y entonces, bien, aquí de este lado va a quedar x, porque el logaritmo y la función exponencial son funciones inversas, y de este lado pues queda el logaritmo de y. Ahí quedaría. Así despejaríamos totalmente a x con esta única restricción. ¿Y cómo es la única restricción? Entonces se entiende ahora, por lo tanto, que la imagen de f viene siendo ¿quién? Pues otra vez el conjunto de números reales, de tal manera que la y es mayor que 0. Y esta es una manera de escribirlo, pero otra es precisamente así, y bien que sabemos que este es un ¿qué? Que este es un intervalo. Entonces se nota claramente que pues obtuvimos el mismo resultado, pero ahora algebraicamente. ¿Sí? Ya tenemos uno. Nos adelantamos un poco porque estamos hablando de funciones inversas, pero pues como ejemplo sirve. En algún momento se entenderá plenamente el trabajo que estamos realizando. Voy a poner un ejemplo más. Este ejemplo más tiene que ver con una función, digamos, vamos a ver, voy a escribirlo por acá. Dice, la idea es esta. Un ejemplo. Vamos a ponerle así, mire. Obtenga la imagen de la función. ¿Qué función? Voy a ponerla acá. Va a ser f de x igual a x cuadrada menos 4x más 8. Ahí tendríamos esa función. Fíjense, voy a borrar la cuadrícula, todavía no nos va a servir mucho. Pero bien, a ver. Fíjense, para poder, bien que sabemos lo que representa esta, ¿no? Esta representa una parábola. Vamos a hacerlo primero gráficamente. Esta representa una parábola, es decir, ese tipo de funciones que son así o así. Un punto muy importante de las parábolas es este puntito que está por acá, que es el vértice. Hay una formulita. Claro, para poder resolverlo gráficamente necesitamos la gráfica de esta función. Eso es lo que estoy tratando de hacer ahora. ¿Cómo se obtenía? ¿Cuál era la formulita para el vértice? Era algo así como x igual a, ¿qué era? A ver, era menos b sobre 2, ¿quién? Sobre 2a. Aquí, por ejemplo, podemos decir que pues aquí estaría a, aquí estaría b y aquí estaría no sé, bueno, que en este caso no nos hace falta, pero bueno, a ver. Entonces, ¿esto qué sería? Sería igual a menos 4, que es b, sobre 2 por 1. Y este caso queda 4 sobre 2, es decir, ¿queda cuánto? Queda 2. Y después evaluamos este valor que obtuvimos en la función y quedaba como 2 al cuadrado, menos 4 por 2 más 8, y queda 4. Y se formaba una pareja ordenada con este y este, que era ¿quién?
el 2,4. Y ahí tenemos el vértice digamos, de esta cuadrática. Y con ese nos ayudaba un poco a graficar. A ver, voy ahora sí a poner la cuadrícula, que nos sirva como de qué, que nos sirva como de guía al trabajo que vamos a realizar. Ahí estaría. Voy a poner el punto 2,4. Sería pues aquí el punto 2,4. Ahí estaría. Necesitamos como que otro puntito. Vamos a tomar esta función que está por acá, la de la parábola. Y si la evaluamos en 0, por ejemplo, pues nos da 8. Así que pues por acá yo creo que anda el 8. Recuerde que lo que digo es que la cuadrícula nada más es como para de apoyo, no son números tan precisos. Entonces la parábola iría más o menos así, iría así y luego subiría. Esa sería la idea de nuestra parábola. Los puntos que son muy importantes son estos. Este punto que está por acá, que es el 2, y este que está por acá es ¿cuánto? Que es 4. ¿Sí? Entonces, bien, a ver, le voy a poner su nombre. Esta es la parábola que f de x igual a ¿quién? A x cuadrada menos 4x más ¿quién? Más 8. Y si continuamos con la idea de la imagen, pues lanzamos nuestros rayos y va a quedar reflejado de la imagen, va a ser de 4 hacia dónde, de 4 hacia arriba, ¿no? Es decir, que la imagen de esta función va a ser de 4 hacia dónde, hacia arriba, sin ningún tipo de dificultad. O sea, gráficamente me parece que el problema pues viene siendo algo cómodo, ¿no? Vamos a ver geométricamente. Geométricamente, ¿qué pasaría? Vamos a escribir nuevamente la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más ¿quién? Más 8. En lugar del f de x escribimos y queda x cuadrada menos 4x más 8. Aquí quedaría x cuadrada menos 4x más 8 menos y igual a ¿cuánto? Igual a 0. Y queda una ecuación cuadrática. Aplicamos la fórmula general con los siguientes elementos. Aquí estaría a, b, y todo esto es ¿quién? Y todo esto es c. Y entonces, ¿cómo iba a quedar? Pues iba a quedar así. X es igual a menos b más menos, y luego la raíz de ¿quién? Sería 16 menos 4 por 1 por 8 menos y. Y se cierra. Todo esto sobre ¿quién? Sobre 2 por 1, o sea 2. A ver, siempre nosotros vamos a poder despejar a x cuando, esto que voy ahora a encerrar, siempre cuando esto sea mayor o igual a ¿quién? Sea mayor o igual a 0. Y entonces vamos a tratar de escribirlo. Sería 16 menos 4 por 8 menos y debe de ser mayor o igual a 0. Y de aquí va a salir precisamente las restricciones para la y. Y entonces operamos y queda 16 mayor o igual 4, 8 menos y, es decir, 4 mayor o igual que 8 menos y. Pasamos a la y para acá, pasamos al 4 para allá, y me queda finalmente que ¿quién? Que la y es mayor o igual a ¿quién? Mayor o igual a 4. Ahí lo tenemos. Esa es la única restricción que hemos encontrado para la y. Y entonces tendríamos que concluir que la imagen de f pues son todos los números reales que son mayores o iguales a ¿qué? A 4. Que bien que sabemos que es el intervalo 4 infinito, que es el mismo resultado que obtuvimos con nuestra idea gráfica. ¿Qué le parece? Un poco o mucho más complicado tal vez, no sé cómo lo vea. Hay algunas personas que tal vez procederían de manera diferente, ¿no? Tal vez se le quede con esa curiosidad, por ejemplo. No sé, quiero platicar una más. A ver, tenemos f de x igual a ¿quién?
a x al cuadrado menos 4x más 8. Algunas personas pensarán, bueno, pues si tenemos que despejar x, ¿por qué no intentamos como que completar cuadrados? Es decir, sería x cuadrada menos 4x más 4 menos 4 más 8. He agregado en este caso el más 4 y el menos 4. Ya sabe las razones, es decir, se toma este número, se divide entre 2, se eleva al cuadrado y el número resultante se suma y se resta. ¿Y todo para qué? Para que se forme un trinomio cuadrado perfecto. Y aquí va a quedar x menos 2 al ¿qué? Al cuadrado y es más 4. ¿Sí? Y bueno, seguimos con la idea del despeje, es decir, ponemos y igual a x menos 2 al cuadrado más 4. Es decir, x menos 2 al cuadrado igual a y menos 4. Sacamos raíz. X menos 2 al cuadrado. Raíz igual a ¿quién? A la raíz de y menos 4. Y aquí es donde viene la restricción precisamente, porque aquí para poder sacar raíz, pues es necesario que la y menos 4 sea como mayor o igual a 0. Es decir, que la y sea mayor o igual a 4, como ya habíamos obtenido anteriormente. Y entonces aquí se procedería, pues se continuaría, quedaría el valor absoluto de x menos 2 igual a ¿quién? ¿No? La raíz de y menos 4. Y bien, aquí ya no habría ningún tipo de problema para, digamos aquí es un valor absoluto, ya se sabe que salen dos resultados, uno positivo y otro con un negativo, es decir, aquí ya no hay ningún problema para el despeje de la x, ¿no? Aquí ya estaría prácticamente despejada la x. Nada más necesitamos, la única restricción que necesitamos es que la y sea mayor o igual a 4. Y esta es una forma un tanto más caprichosa, pero bueno, aquí despejamos x de otra manera y obtuvimos el mismo resultado. ¿Sí? Para finalizar, voy a comentarles un problema más. A ver, vamos a hacer lo mismo, vamos a obtener la imagen, pero la de esta función. La imagen va a ser esta, la función va a ser esta. Le vamos a poner x cuadrada cuando la x es mayor o igual a 1 y va a ser menos 1 cuando la x sea menor o igual a 0. Primero vamos a realizar su gráfica. La gráfica, pues vamos a resolver el problema, digamos, en forma gráfica. Voy a utilizar la cuadrícula y vea. Para x menores que 0, es decir, para esta parte, la forma de la gráfica es constante y es menos 1, es decir, así como que poniéndole, digamos, aquí voy a dibujarla, sería así, mire, ahí está. Este es menos 1. Así es la gráfica cuando las x son menores o iguales a 0. Y vale exactamente, digamos, para las x mayores o iguales a 1, vale x cuadrada. Así que vamos a ubicar dónde está. Vamos a suponer que aquí está el 1. Y para ese caso particular, la función va a valer ¿cuánto? Va a valer la x cuadrada. Entonces va a ser un pedazo de parábola. Esta es la gráfica. ¿Sí? Bien, ahora, para obtener la imagen, pues necesitamos, ya lo dije, ver cuál es la sombra de la función sobre el eje Y. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo, en esta parte de abajo, un solo rayo de luz, pues nada más generaría un solo punto, que es donde está el menos 1. ¿Sí? Bien, a ver, voy a ponerle con marcador. Aquí arriba esta sería parte de la imagen y aquí abajo nada más quedaría un puntito. Entonces, a ver, gráficamente, la imagen de la función, ¿cómo sería la imagen de la función? La imagen de la función sería ¿cuánto? Pues un valor particular que es el menos 1, unión del 1 a ¿dónde? Del 1 al infinito. Así quedaría. Eso es, digamos, gráficamente resuelto el problema.
Algebraicamente, pues prácticamente sería una situación parecida. Ya hemos trabajado, me parece que un buen rato, ¿eh? Bien, a ver. Ahora, algebraicamente digo, ¿cómo se haría? Pues en este caso, pues tendríamos que escribir la función así. Ya dijimos que la f se pone como y. Nada más que tendríamos que hacerlo en dos partes, porque la función está definida por partes. Aquí, por ejemplo, tendríamos que ver qué pasa con las x mayores o iguales a quién, con las x mayores o iguales a 1. Y para ese caso, ya sabemos que la función vale ¿cuánto? X cuadrada. Entonces tendríamos esto. Y aquí ya sabemos qué es lo que pasa. Ya habíamos hecho un ejercicio por ahí arriba donde pasaba esto. Y la restricción que obteníamos era para la y era mayores o iguales a quién? Mayores o iguales a 0. Uno pensaría que esa es la única restricción, pero en realidad no. Otra restricción sale precisamente de aquí. ¿Y por qué? Porque tenemos en este caso que la x es mayor o igual a 1. Si le vamos al cuadrado, tendríamos esto mayor o igual a 1. ¿Y quién es x cuadrada? Pues x cuadrada es y. Y entonces le ponemos aquí. Y que resulta que la y es mayor o igual a quién? A 1. Es decir, tendríamos dos restricciones. Aquí están las dos, miren. Tendríamos dos restricciones que se tienen que intersectar. Y la intersección de estas dos, pues viene siendo únicamente y mayor o igual a 1. ¿Verdad que sí? O sea que de estas dos, al final de cuentas, de esta y de esta, intersectadas, usted intersectelas, nada más va a quedar una que es ¿quién? Lo voy a escribir incluso como intervalo, ¿no? ¿Quién va a quedar? ¿De 1 a dónde? De 1 a infinito. Eso es lo que va a quedar de esas dos. ¿Sí? La otra parte es precisamente cuando la x es menor o igual a 0 de la función. Estábamos en eso, ¿eh? Y para ese caso, pues esta función igual a y. La función para números menores que 0, pues vale menos 1, si usted lo recuerda. Aquí está. Vale menos 1. Y entonces, ¿cómo quedaría aquí? Pues esta parte es fácil porque nada más queda menos 1 igual a y, es decir, nada más sale un solo punto. Y entonces, a ver, con rojo voy a marcarlo. Este es lo que obtuvimos anteriormente y este es lo que obtuvimos ahorita. Y entonces la imagen es la unión de esos dos. La imagen de f vendría siendo este valor particular menos 1 que está acá abajo, unión con quién, con 1 que, con 1 infinito. Y ya tendríamos explicado un problema más. Bueno, eso sería todo lo que quería explicar. Nos vemos en el próximo video que hable sobre quién, sobre inyectividad. Nos vemos, pásesela muy bien. Adiós.